Compañeros, ¿me confirman si están escuchando por el chat? Ok, sí, no, estamos bien. Bueno, entonces, compañeros. Entonces, a ver, compañeros, esta noche continuamos con nuestras charlas en lógica matemática. En este momento es sobre la tarea 1, que se refiere a los métodos para probar la validez de los argumentos. Y entramos, digamos, a la parte del ejercicio 2, que son la identificación de las reglas de inferencia. Acuérdense que en el ejercicio 2 lo que a ustedes le están dando es una estructura, ¿sí? Y les piden allí varias cosas, entre otras, pues les piden que identifiquen la regla de la inferencia. ¿Correcto, compañeros? Entonces, para esto, iniciamos con, digamos, con cuáles son las principales reglas de la inferencia, que son las que les están colocando a ustedes en el ejercicio 2. Entonces, compañeros, iniciamos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Identificar las principales reglas de inferencia lógica, identificar y deducir del lenguaje simbólico qué regla o ley de inferencia corresponde. Otro punto es definir las proposiciones simples para la expresión simbólica que encuentran en el ejercicio. Otra es leer e interpretar lo que la guía solicita y entender los conceptos de la bibliografía y desarrollar algunos ejercicios de la tarea del ejercicio 2. Eso es lo que se trata. En este hago un poquito de énfasis que ustedes deben mirar la bibliografía que se les dio en la guía, pues la bajan, la miran, digamos, y precisamente en base a eso, ustedes pueden desarrollar su ejercicio sin ningún inconveniente. Más sin embargo, acuérdense pues que los tutores estamos precisamente para ayudarles por los diferentes medios que ofrece la universidad. Incluso pues cada uno ya tiene el Skype de cada tutor y le pueden consultar a él vía Skype. Esos son los objetivos. Ingeniero, qué pena, retire un poquito manos libres de la boca porque la escucha muy entrecortado, ¿vale? Listo, listo. Ahí está bien. Leyes de inferencia. Las leyes de inferencia son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas. Esas son lo que se denomina reglas las leyes de la inferencia. Entre ellas, ¿cuáles tenemos? Una de ellas muy utilizada y que en sus ejercicios está el modo ponendus ponen, que se lo representa por el MPP. Si P implica Q y si P es verdadero, entonces Q también es verdadero. Esto es lo que nos dice, digamos, modus ponendus ponen. O sea que él en última instancia es lo que nos dice es que afirmando afirma. La premisa 1 sería P, entonces Q, ¿sí? La premisa 2 entonces nos dice que Q, que P, y la 1 no sea que P, entonces Q. La premisa 2 concluye que P, por lo tanto nuestra conclusión será Q, y ese sería el modus ponendus ponen. ¿Qué nos dice él? Miren aquí, nuestras dos premisas son P y Q, y él lo que nos dice que afirmando, afirma. O sea que P entonces Q termina afirmando P, por lo tanto nuestra conclusión será Q. ¿Entendido, compañeros? Ejemplo, nuestra premisa O llueve y nuestra premisa Q, las calles se vuelven peligrosas. Entonces, ¿qué tenemos? P, entonces Q, nos está afirmando P, por lo tanto concluimos Q. ¿Cómo nos quedará? Dice, si hoy llueve, entonces las calles se vuelven peligrosas, por lo tanto, las calles se vuelven peligrosas, ¿sí? Si está entendido, si hoy llueve, entonces las calles se vuelven peligrosas. Está lloviendo, ¿correcto? La P es, está lloviendo, P, por lo tanto, las calles se vuelven peligrosas. ¿Entendido, compañeros? ¿Cómo sería la expresión ya, digamos, en lenguaje natural? Que es una de las cosas que les van a pedir, ¿no? Que por cada, digamos, por cada estructura que ustedes tienen, dice que haga las proposiciones simples. En este caso, para el modus ponendus pones, tenemos que la P sería o llueve. Nuestra otra proposición sería Q, las calles se vuelven peligrosas. Y tenemos en el lenguaje simbólico P, entonces Q. Afirmamos P,
por lo tanto concluimos Q. En nuestro lenguaje natural, ¿cómo sería? Unir este concepto de esta estructura que nosotros tenemos aquí, que sería, P dice o llueve, entonces como es un condicional, entonces si o llueve, entonces las calles se vuelven peligrosas. Está lloviendo, estamos con P, por lo tanto concluimos que las calles se vuelven peligrosas. ¿Sí está entendido allí el ejemplo, compañeros? O si hay algún inconveniente, por favor, por el chat me dicen, o sigo. Por favor, compañeros, en el chat me dicen, el modus ponendus ponen, ¿está entendido? Listo, que le vuelvo a explicar. No entendí bien. Ok. Entonces, a ver, es lo siguiente. Nuestra estructura sería esa, ¿no? La premisa 1, ¿qué dice? P, entonces Q. Y nos están dando el P, nos queda concluir y la conclusión sería Q. ¿Sí? ¿El ejemplo cuál es? Esta sería la estructura que ustedes tienen en sus ejercicios. ¿Sí? Por ejemplo, dicen P, entonces Q, P, entonces la conclusión sería Q. El ejemplo entonces, ¿cuál será? Pasamos estas premisas, digamos, en el lenguaje que las tenemos, en el lenguaje simbólico, las pasamos a unas premisas ya en lenguaje natural, entonces decimos que P o llueve. Nuestra otra premisa sería Q, las calles se vuelven peligrosas, ¿correcto? Aquí yo les vuelvo a repetir que cuál sea la estructura. La premisa 1 es P, entonces Q, nuestra premisa 2 es P. El que dice que afirmando, afirma, ¿sí? Entonces el que está diciendo, está afirmando en la segunda. Inge, se escucha muy entrecortado, por favor separe un poquito el manos libres de la boca para que escuche mejor, ¿vale, Inge? Gracias. Ok. Entonces, aquí, ¿cuál sería? Entonces dice, él dice que afirmando, afirma. Entonces dice que P, entonces Q, nos afirma P, o sea, nos afirma el antecedente. Entonces la conclusión sería Q. Miremoslo ya acá en el lenguaje natural. Entonces lo que hacemos es reemplazar esta estructura, como la tenemos aquí. P, entonces Q. Como es un condicional, entonces el condicional que dice, acuérdense que es sí entonces, correcto, el condicional, esta flecha no significa el sí entonces, ¿qué decimos? Sí, o llueve, entonces, des en cuenta ahí el entonces, dice Q, las calles se vuelven peligrosas, ¿correcto? Afirma, está lloviendo, dice, está lloviendo. ¿Cuál sería nuestra conclusión? Por lo tanto, las calles se vuelven peligrosas. Acuérdense que en la conclusión siempre, cuando nosotros concluimos, este signo otra vez que es común, entonces lo reemplazamos por lo tanto. En la conclusión ya no decimos entonces, sino que en la conclusión decimos por lo tanto, las calles se vuelven peligrosas. De esta manera, compañeros, sí, ahora sí se entendió, pues entonces ahora sí, si acaso por el chat, entonces infórmenme, díganme si está entendido. Por el chat, compañeros, ¿me dicen? Siempre es por lo tanto la conclusión. Sí, señor. ¿No? Entonces, entendido, ¿no? Entonces sigo con la siguiente ley de inferencia, ¿correcto? La siguiente ley de inferencia, la más común, también es el modus tollendus tollens, que se lo representa por el MTT. Muchas veces uno, para no ponerse pues que a colocar todo el modus tollendus tollens, lo pone, digamos, como MTT, y ya se sabe que es esta sigla le representa al modus tollendus tollens, ¿correcto? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos nuestra premisa 1, ¿sí? Este sería el lenguaje, digamos, simbólico. Tenemos que P, entonces Q. Nuestra premisa 2, no Q, la niega, y la conclusión es no P. El modus tollendus tollens, ¿qué nos dice? Que negando niega. Des en cuenta que aquí tenemos nuestra premisa 1, dice que P, entonces Q, y niega el Q, o sea, niega el consecuente, y por lo tanto nuestra conclusión es no P. Modus tollendus tollens lo que dice es que negando niega, como lo estamos mirando en este caso.
Pasamos ahora a las proposiciones simples. Por ejemplo, ¿qué digo? P. Yo salgo del apartamento. La proposición Q. Yo me expongo al coronavirus. ¿Correcto? Aquí estoy nuevamente repitiendo que mi premisa 1 es P, entonces Q. Niego el consecuente, o sea, no Q. Mi conclusión es no P. Por lo que modus tollendus tollens dice que negando, niega. Des en cuenta acá en la estructura que él dice que tiene una proposición P, entonces Q, niega el consecuente y mi conclusión será que entonces niega el antecedente. Lo que él dice es que negando, niega. Entonces, ¿acá qué hago? Lo reemplazo. Mis proposiciones simples que las formulé aquí, P y Q, las reemplazo en esta estructura. También es un condicional. Acuérdense que en este también es un condicional, o sea que tenemos que utilizar la flecha que me representa al sí entonces. Entonces, ¿qué digo aquí? P, si salgo del apartamento, entonces, miren aquí está esta flechita, el entonces, yo me expongo al coronavirus, ¿correcto? ¿Qué me dice la de enseguida? En el lenguaje simbólico dice no Q, no salgo, no Q dice, no Q sería no salgo del apartamento, por lo tanto, no me expongo al coronavirus. ¿Sí? O sea que ambas las negamos, ¿correcto? Compañeros, si está entendido lo que estoy, digamos, lo que estoy diciendo, me confirman cómo lo estoy haciendo. Lo que hacemos es acá en el lenguaje natural es reemplazar, ¿correcto? Reemplazar, como nos lo está diciendo, utilizando los conectores lógicos, que en este caso es, en la primera, el sí entonces, después negamos el no Q, y nuestra conclusión, por lo tanto, dice no P. Perdón, ingeniero Álvaro. Sí. Es tan amable. La niña Cindy Fuentes nos dice que no entendió. Es tan amable y repetimos y ya le colaboro aquí en el chat, ingeniero. Listo, listo. Ok, gracias, Pati. Te agradezco mucho. A ver, entonces vuelvo a repetir. La otra ley de inferencia muy utilizada es el modus tollendus tollens, que se lo representa por el EMTT. Cuando ustedes encuentren EMTT, ya saben que es modus tollendus tollens, y así se lo expresa, digamos, en el lenguaje, digamos, de la lógica matemática como MTT, que ya saben que es el modus tollendus tollens. Entonces, ¿él qué nos dice? Lo que nos dice es que negando, niega, y por lo tanto se va a hacer el condicional. Nuestra premisa 1 es que P, entonces Q, niega el no Q y por lo tanto concluye también con el no Q. El que dice que negando, niega, ¿sí? Negando, niega. Entonces, ¿yo qué hago acá? Una de las cosas que a ustedes les están pidiendo en el ejercicio 2 es que esta estructura que ustedes les dieron en lenguaje simbólico con las proposiciones P y Q, que las pongan en lenguaje natural. Entonces, yo hago, digamos, P, estoy diciendo que yo salgo del apartamento. La proposición Q, yo me expongo al coronavirus. Hasta aquí voy con mis dos premisas simples, ¿correcto? Que es lo que le están diciendo a ustedes. Acá, en esta partecita, lo que yo estoy haciendo y repitiendo, que P, entonces Q, estoy negando el no Q, entonces niego el no P, ¿correcto? Porque él lo que dice es que negando, niega. Entonces, ahora, ¿qué ustedes tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es reemplazar directamente en el lenguaje natural, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué digo yo? Si salgo del apartamento, entonces, des en cuenta ahí, ¿no? Entonces, ¿sí? Sí, el entonces, ¿correcto? O que sea, ahí estoy con la flecha del sí entonces. Yo me expongo al coronavirus. Niego, como él que dice, negando, niega, no salgo del apartamento, por lo tanto, no me expongo al coronavirus. Entonces, compañeros, por el chat, si es que ya entendieron el ejemplo que es el modus tollendus tollens, que dice que negando niegan, me confirman si ya está claro. Sí, señor, yo estoy respondiendo el chat, ingeniero. Listo, listo. Entonces, ¿está claro, no, compañeros? Entonces, continúo. ¿Sí? María Paula es tan gentil y registra su pregunta en el chat, por favor. ¿El saco? Ya la niña Cindy, ya la señorita que ya entendió. Podemos continuar, ingeniero Álvaro.
Ok, Y listo, María Pati, Paula gracias. esperó la pregunta en el chat. Listo. La otra ley de inferencia utilizada es el modus tollendus ponen, o también que se le conoce como el silogismo disyuntivo, ¿sí? Y sus siglas se la representa como el MTP, es Ya lo- el tollendus está ponen, o encerrado allá. también ustedes lo encuentran ¿Lo como el alcanza a ver? disyuntivo, Ahorita ¿correcto? echándomela. Entonces, esta ley que nos dicen que la premisa 1, que es lo que ustedes tienen en su ejercicio, dice que P o Q es una disyunción, P o Q. Lo que hace es la premisa 2, negar una de ellas, correcto, en este caso no P, por lo tanto concluimos Q, ¿sí? Acuérdense que esta B, que la tengo aquí, reemplaza a lo, ¿sí? A la disyunción, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, la siguiente, lo que a ustedes le piden es que esto que tienen ustedes en el lenguaje, digamos, simbólico, hagan sus premisas, las premisas simples. Entonces tenemos que P, digo, Carlos va a la universidad. La proposición Q, digo, Carlos va a cine, ¿correcto? Aquí, ¿qué hago? Repetir lo que está acá. Nuestras premisas dice P o Q, no P, una de ellas se niega, entonces llego a concluir Q. Acuérdense que yo también aquí, cualquiera de ellas puedo negar. Puedo negar el no P o puedo negar el no Q. Si niego el no Q, entonces mi conclusión será P. Cualquiera de ellas en el silogismo disyuntivo, se puede negar. Ahora lo que hago es con el ejemplo pasarlo al lenguaje natural teniendo en cuenta esta estructura. Acuérdense que es un O. Entonces, ¿qué digo? Carlos va a la universidad. O, miren, dense cuenta aquí que aquí les tengo el o Carlos va a cine, ¿correcto? Hasta ahí está entendido, no estoy utilizando el o. Niego una de ellas. En este caso estoy negando la proposición no P. Entonces digo, no va a la universidad, por lo tanto concluyo que Carlos va a cine, ¿sí? ¿Qué podría también haber hecho? Negar, hacer lo contrario. Digo, Carlos va a la universidad o Carlos va a cine. Sería, Carlos no va a cine, entonces por lo tanto Carlos va a la universidad. Aquí en este caso, digamos, se puede decir que son dos alternativas que hay y una de ellas es negativa y la otra es positiva. Es decir, que una persona, por ejemplo, como en este caso, que Carlos va a la universidad o Carlos va a cine, al mismo tiempo no puede hacer las dos cosas, ¿sí? Tiene que hacer una sola cosa a la vez. Por lo tanto, termina negando una de ellas, entonces la otra se vuelve afirmativa, como es en este caso, ¿no? Como lo estoy diciendo, Carlos va a la universidad o Carlos va al cine. No va a la universidad, por lo tanto, va al cine. ¿Entendido, compañeros? Si acaso por el chat o con la profe Patricia que tiene el audio, nos pueden decir si está entendido el silogismo disyuntivo o el modus tollendus ponen, que es la disyunción, donde una de ellas se niega, es decir, lo que le estoy diciendo, una persona puede ser al mismo tiempo una sola cosa, no puede hacer las dos cosas. Carlos Perdón, no puede ir a la profe, universidad. Luisa de Ibagué nos pide volver a explicar. Un segundito, es tan amable. Si la premisa no termina en negativa, al final en los ejercicios nosotros la cambiamos. El ejercicio como tal, la estructura que ustedes no se puede cambiar, ni adicionar, ni quitar conectores. Profe, otra repasadita de modus tollendo pones es tan gentil. Listo, Pati. Entonces, a ver, el modus tollendus ponen, o también que se le conoce como el silogismo disyuntivo, que nos dice, utiliza dos premisas, el P o el Q. Esta B, acuérdense que es el O que lo tengo acá, ¿correcto? ¿Qué puede, en la premisa 2 que se hace? Negar una de ellas, no P. ¿Qué puedo concluir? Que la otra será afirmativa, Q. Aquí
¿Qué puede suceder? Que también puedo negar, por ejemplo, puedo decir que P o Q y puedo negar no Q. Si niego el no Q, la conclusión sería P, ¿sí? Cualquiera de las dos puedo negarlas, ¿correcto? Yo en este caso la negué P y por lo tanto entonces estoy viendo que Q. Entonces, ¿a ustedes qué les solicitan en el ejercicio? Que esta estructura que ustedes tienen aquí con dos premisas, que es la P y la Q, que hagan sus premisas desde el punto de vista, digamos, del lenguaje natural y les piden que lo pueden hacer desde un contexto académico. Acuérdense que en la guía les están diciendo que lo hagan bajo un punto de vista académico. Entonces, aquí en el ejemplo yo que estoy usando, mi premisa P, digo, Carlos va a la universidad. La premisa Q, Carlos va a cine. Ustedes esas premisas las pueden hacer, ¿no? Son autoría de cada uno de sus premisas. Aquí lo que hago, estoy repitiendo prácticamente lo de acá arriba. Digo que mi premisa 1 es P o Q. Estoy negando el no P. Por lo tanto, me queda que la otra será positiva. Concluyo que es Q. ¿Qué hago después? Entonces, lo que hago es, estas premisas simples las reemplazo como lo tiene la estructura. Esta estructura que está acá, P o Q, ¿qué digo? Entonces, mi proposición P, ¿qué dice? Carlos va a cine, o, esta vez significa el o Carlos va, aquí le puse o va a cine, pero es Carlos, ¿no? Porque estamos hablando de la misma persona, o Carlos va a cine. El que me dice, no va a la universidad. ¿Qué me queda como conclusión? Por lo tanto, Carlos va a cine. Acuérdense que la conclusión siempre va por lo tanto, ¿no? Una de las formas de separarlo del sí condicional es la conclusión por lo tanto, ¿sí, compañeros? Esa es, digamos, lo que ustedes tienen en sus ejercicios y de esta manera es como resolverían el modo tollendus ponen o lo que se conoce como el silogismo disyuntivo. Creo que, no sé, compañeros, ¿hay claridad al respecto? ¿Me confirman por el chat o con Sí, la señor. profesora Sí, señor. Patricia? No hay novedades en el chat. Listo, Pati. Entonces continúo. La otra ley de inferencia muy utilizada y más que todo que ustedes la tienen en sus ejercicios es el silogismo hipotético, que se lo reemplaza por el SH, ¿correcto? Para no poner silogismo hipotético en esta parte, entonces sería el SH, ¿correcto? Aquí miremos la estructura que tenemos. Tenemos la premisa 1 que dice P, entonces Q. Mi premisa 2 tenemos Q, entonces R. Y mi premisa y mi conclusión sería P, entonces R. ¿Qué podemos observar aquí en esta estructura? Miren, en la premisa 1 dice P, entonces Q. Pero en la premisa número 2, Q se repite y dice que entonces R. Entonces, ¿el qué hace? Digamos, des en cuenta aquí, miren, hay una especie de una diagonal. El Q se me está repitiendo, ¿no? En la segunda premisa, el Q se repite y concluye que R. Como conclusión, entonces, se saca que P, entonces R, ¿correcto? Que sería aquí como lo tengo. Entonces, aquí des en cuenta de esta estructura que está dos condicionales, ¿sí? P, entonces Q. En la siguiente premisa, el consecuente de esta primera se repite como antecedente, dice Q, entonces R. Y mi conclusión es que el antecedente de la primera premisa viene a ser también el entonces de mi segunda, o sea, el R. Miremoslo en el ejemplo, compañeros. Dice, P, Carlos estudia en la universidad, ¿correcto? Q dice, Carlos saca buenas notas. La proposición R aprobará el curso de lógica matemática. Esas son mis tres proposiciones que las coloqué aquí, que es lo que ustedes les solicitan, ¿no? Como les dieron esta estructura, ¿sí? Como está acá arriba, les dieron esta estructura, les dice ahora que reemplacen y que formulen las proposiciones simples, que en este caso estoy diciendo, Carlos estudia en la universidad, la Q, Carlos saca buenas notas y mi proposición R será, aprobará el curso de lógica matemática. ¿Eso qué hacemos ahora? Esta estructura que la tenemos aquí, y ya con mis premisas simples,
las voy a reemplazar en el lenguaje natural. ¿Y qué digo? Lo que hago es seguir la secuencia, ¿no? Sabiendo el conector lógico que en todos los casos es sí, entonces, excepto de la conclusión, o compañeros, excepto de la conclusión que también es una flecha, pero en la conclusión es por lo tanto, ¿correcto? No decimos el sí, entonces, sino que es por lo tanto en la conclusión. Entonces, ¿qué digo? Digo, P. Si Carlos estudia en la universidad, mi flecha, vea que está aquí, entonces, ¿correcto? Mi proposición Q. Aquí sería Carlos saca buenas notas. Yo, pues, por razón de espacio le coloqué únicamente saca buenas notas, pero lo que estoy diciendo es que Carlos saca buenas notas. Nos estamos refiriendo a Carlos, ¿correcto? Carlos saca buenas notas. En la siguiente, ¿qué decimos? Si Carlos saca buenas notas, entonces, acuérdense que ya estoy aquí, si Carlos saca buenas notas, estoy repitiendo esta Q, si Carlos saca buenas notas, entonces mi proposición R dice, aprobará el curso de lógica matemática. Estoy hasta aquí, ¿correcto? Hasta ahí estaría resolviendo en el lenguaje natural. Y la conclusión, aquí la conclusión, miren, dense cuenta que entonces digo, ya no utilizo este P, dice, por lo tanto, si Carlos estudia en la universidad, entonces, aquí acuérdense que aquí otra vez vuelve esta flecha como condicional, pero acá yo estoy concluyendo, por lo tanto, puse por lo tanto. Si Carlos estudia en la universidad, entonces aprobará el curso de lógica matemática. ¿Entendido, compañeros? Vuelvo y les repito. Esta estructura que ustedes la encuentran en sus ejercicios, que es el silogismo hipotético, lo que encuentran son, en primer lugar, 3 premisas, ¿correcto? Y la primera premisa dice que P, entonces Q. La segunda premisa repite el consecuente. Y digo que Q, entonces R. Y mi conclusión, entonces, es este P primero, entonces R. Concluye con este R, se repite, ¿correcto? Miren, aquí hay una diagonal que me une, ¿correcto? Entonces, acá lo que hice fue reemplazarlo ya en mi lenguaje natural. Formulé primero mis proposiciones simples, que era que P, Carlos estudia en la universidad. La proposición Q, digo, Carlos saca buenas notas. Y la proposición R, digo, aprobará el curso de lógica matemática, que es lo que ustedes tienen que hacer en su ejercicio. A esas premisas que les dan en la estructura, darles, digamos, darles el lenguaje natural a cada premisa simple. Y después lo que les piden es que ya tienen esas premisas en lenguaje natural, ahora sí las unan a la estructura que les dieron, que es donde estoy diciendo. Como tengo un condicional, en mi primer premisa digo sí, entonces acuérdense que el condicional es el sí, entonces ¿qué digo? Si Carlos estudia en la universidad, entonces mi proposición Q saca buenas notas, ¿correcto? La siguiente que dice, se repite el Q. Si Carlos saca buenas notas, entonces acuérdense que estoy con un condicional con esta flecha aquí, aprobará el curso de lógica matemática. Y me voy ya para la conclusión. En la conclusión, que la tengo aquí, que P entonces Q, digo, por lo tanto, y vuelve la conclusión un condicional, miren, des en cuenta. Pues digamos, la conclusión es compuesto. Si Carlos estudia en la universidad, entonces, ¿qué sería de esta conclusión? Aprobará el curso de lógica matemática. ¿Está entendido, compañeros? Por el chat me confirman si lo entendieron o por Sí, el audio. ingeniero Álvaro, sí, señor. Señora. Entendido, ¿no? Álvaro. Sí, señor. O una para todas. A ver qué dice aquí. Natalia nos dice que si la premisa P es afirmativa, es decir, va el sí. La estructura de las dos premisas y la conclusión tienen estructura de condicional, Natalia. Entonces, todas las tres llevan la estructura sí tal cosa, entonces tal otra. Pero el silogismo hipotético nos da una nueva conclusión. ¿Listos? Profe, ¿cómo son varias premisas en el ejercicio? ¿Son múltiples conclusiones?
José Acevedo y Gómez. No, señor, es una sola conclusión. Listo, continuamos, profe, por favor. Ok, gracias, Pati. Otra ley de inferencia que es la doble negación, que también es muy utilizada y ustedes en sus ejercicios les están dando esa condición. Es una premisa negada dos veces y por lo tanto la conclusión será verdadera. El ejemplo dice P1 y la niego dos veces. No, no P, es doblemente negada. Tengo yo una premisa que es P, pero la negué dos veces. Es doblemente negada. ¿Correcto? Conclusión de mi P será afirmativa, porque des en cuenta que acá la estoy negando dos veces. Entonces, la conclusión va a ser una afirmación. ¿Correcto? El ejemplo, digo, Carlos es una persona cumplida. ¿Correcto? Esa sería mi proposición simple. La siguiente la niego, que sería, Carlos no es una persona cumplida. Hasta ahí la estoy negando una vez. En la siguiente, ¿qué sucederá, compañeros? Si es doblemente negada. Si acaso ustedes me ayudan por el chat, entonces, a ver, compañeros, la siguiente, ¿cuál será? P, ya la negué una vez, y como es doblemente negada, entonces, ¿qué quedará? ¿Por el chat nos ayudan? Carlos no es una persona cumplida, correcto. Correcto, compañeros, se afirma. Y aquí lo que nos está poniendo la compañera de Cartagena es, no, Carlos no es una persona. Perfecto. Entonces estamos ahí. Entonces está entendido, compañeros. Entonces me voy con el ejemplo. Entonces continúo con el ejemplo. Y digo, P1, no es cierto que Carlos no es una persona cumplida. ¿Sí? La negué dos veces, miren. Aquí ya en el lenguaje, que en el lenguaje natural es no. No es cierto que Carlos no es una persona cumplida. Y entonces, por lo tanto, ¿qué me quedará? Conclusión, que Carlos es una persona cumplida, porque la estoy negando dos veces. Parto de mi proposición simple que digo, Carlos es una persona cumplida, la niego, digo, Carlos no es una persona cumplida, la vuelvo nuevamente, esa proposición la vuelvo a negar y digo, no es cierto que Carlos no es una persona cumplida. Como estoy aquí, no es cierto y a su vez no es una persona cumplida, entonces, ¿qué llego a concluir? Que Carlos es una persona cumplida. ¿Entendido, compañeros, por el chat o está entendido? ¿Entendido, no, compañeros? Sí, ingeniero Álvaro, sí, señor. Listo, listo, Pati. Entonces continuamos. La adjunción. ¿La estructura qué es? La adjunción es dos premisas y una conclusión, que a eso se le llama la adjunción. Les vamos a adjuntar. Mi proposición P1 es P, la proposición 2 es Q. La premisa P es cualquier premisa y la premisa Q es otra premisa cualquiera. Y mi conclusión es las adjuntamos. Para las adjuntamos se utiliza esta B invertida, ¿sí? Miren que es la B invertida, P y Q, ¿correcto? Esto se llama la adjunción, se adjuntan. Entonces, seguimos con nuestro ejercicio. Digo, el ejemplo. La estructura que ustedes encuentran es esta, ¿no? P, dos premisas P y Q, y la conclusión es P y Q. Mi premisa P, ¿qué digo? Carlos es responsable con las tareas. Mi premisa Q, digo, Carlos es estudiante de la SBTI, ¿correcto? Mi conclusión, ¿cuál será? Lo que hago es reemplazar estas dos premisas que yo di. Las reemplazo ahora como aparecen en la estructura, que es P y Q, ¿correcto? ¿Y qué concluyo? Digo, Carlos es responsable con las tareas y, des en cuenta este I, Carlos es estudiante de la SBTI, ¿correcto? De la Escuela de Ciencias Básicas e Ingeniería. Esta es nuestra estructura. ¿Qué es lo que ustedes encuentran en esta estructura? Mi proposición P
¿Qué es lo que ustedes van a encontrar? No le están dando en su ejercicio una proposición P, le están dando una proposición Q y les dan una conclusión de este estilo, ¿sí? A esa estructura se le llama adjunción, es decir, que las va a adjuntar. ¿Cuál es la otra condición que les piden en el ejercicio? Dice que defina las proposiciones simples. En ese caso, yo las definí que P es Carlos es responsable con las tareas. La Q le dije Carlos es estudiante de la SBTI. Mi conclusión es reemplazar en el lenguaje natural, en esta conclusión. Digo, Carlos es responsable con las tareas y Carlos es estudiante de la SBTI. Creo que está entendido, compañeros, por el chat o por el alzan la mano y nos dicen si Sí, entendieron o si señor. tienen. Sí, vamos bien en el chat, ingeniero. Estamos bien en el chat. Listo. Sí, señor. Entonces, continúo, ¿no, compañeros? Otra ley de inferencia es la simplificación. Su estructura son dos premisas y puedo obtener dos conclusiones, ¿sí? Tengo mi proposición P, que digo P y Q, que es la conjunción, que fue lo que hicimos en la anterior, pero ahora, ¿qué puedo yo simplificar? Y llego a una conclusión 1, digo que es P, una proposición, y llego a otra conclusión que es Q, otra proposición. Es decir, de esta estructura que ustedes les dan, que dice P y Q, yo puedo sacar dos conclusiones, que es la P y por otro lado la Q. ¿Correcto? ¿Qué puse de ejemplo? Perdón. En esta. Entonces, el ejemplo que digo, Carlos tiene una moto, ¿sí? Ahí, Carlos tiene una moto y Carlos tiene un carro, ¿correcto? Son mis dos proposiciones cualquiera. Carlos tiene una moto y Carlos tiene un carro. ¿Qué tengo yo? Sería, Carlos tiene una moto y Carlos tiene un carro y Carlos tiene una moto. Mi conclusión que llego, yo puedo simplificar, ¿sí? Y entonces saco dos proposiciones simples que digo, P1, Carlos tiene un carro, y mi proposición 2, Carlos tiene una moto. Esta es la estructura que ustedes están, es decir, que a ustedes están dando esta parte que dice P y Q, que sería una conjunción, y lo que vamos a llegar nosotros es a simplificar, y al simplificar nosotros lo que hacemos es sacar dos proposiciones simples. Una proposición P y otra proposición Q. En nuestro ejemplo estamos diciendo, Carlos tiene una moto y Carlos tiene un carro. En nuestro lenguaje natural, ¿qué decimos? Carlos tiene un carro y Carlos tiene una moto. La simplificamos y concluimos. Sacamos una proposición P1 que dice Carlos tiene un carro y una proposición 2 que dice Carlos tiene una moto. Lo que hacemos es simplificar. Creo que, compañeros, entendido lo que es la simplificación. Sería lo mismo de las conclusiones a las proposiciones. Sí, sí, compañeros. Sí, estás en lo correcto. Carlos, puede quedar, Carlos tiene moto y carro, sí, puede quedar porque nos estamos refiriendo al mismo sujeto, ¿correcto? Nos estamos siempre refiriendo al mismo sujeto. Sí es válido. Listo, todo claro. Ok. Entonces, listo, ¿no, compañeros? Entonces continúo, ¿no? Pero no deben quedar las dos. Sí, claro. Sí. Digamos, nosotros lo que nos dan es esta estructura. A ver, compañero, allí alguien nos dice, ¿quién es? Lorena. Lorena de Dos Quebradas, ¿correcto? Lorena de Dos Quebradas. Perdón, ingeniero, una cosita. Lorena dice, pero no deben dar las dos. No, Lorena, porque estamos hablando es de simplificación. De la premisa 1 que era compuesta, vamos a concluir, a sacar dos conclusiones. Una puede ser P y la otra puede ser Q. ¿Listo? Hay dos conclusiones porque de una grande sacamos dos pequeñas. Listo, gracias, ingeniero. Por eso acá arriba les estoy diciendo, ¿no, compañeros? La estructura es dos premisas y puedo obtener dos conclusiones en la simplificación. Hay dos premisas y puedo obtener dos conclusiones. Mi premisa, que es dos premisas, vean, P y Q, y puedo obtener dos conclusiones. La conclusión 1 es que es P
y la conclusión 2 que es Q. El ejemplo, ¿qué lo tenemos? Aquí el ejemplo, perdón. Me devuelvo, ¿qué se me pasó? Me devuelvo. Aquí que tengo en mi ejemplo, digo, Carlos tiene un carro y Carlos tiene una moto, que algún compañero me decía que Carlos tiene un carro y tiene una moto, es válido, porque estamos refiriéndonos al mismo sujeto que es Carlos. Tengo esta premisa, ¿sí? Esto es lo que yo tengo, ¿correcto? Que tengo dos premisas. Carlos tiene un carro y Carlos tiene una moto. Son dos premisas. Y puedo sacar y puedo obtener dos conclusiones, que son P1, Carlos tiene un carro, y mi conclusión 2 es Carlos tiene una moto. Sí, ahora sí está aclarado, compañeros. Profe, Lorena dice algo. Lorena dice, no, mentiras, 2 quebradas, dice, pero cuando dicen puede quedar una o dos, es decir, se pueden unificar las dos conclusiones en una. No, señor, bueno, no sé quién, si es hombre o mujer en 2 quebradas. Simplificaciones de una premisa compuesta salen dos conclusiones independientes. Eso no significa que las podamos unir. Por eso, simplificar es reducir. O sea, de una compuesta puede salir las dos de forma individual. Listo, profe. Y miramos aquí un segundo. Listo. Ya el resto que sí, señor. Podemos continuar. Ok. La adición, otra ley de inferencia es la adición. ¿Qué dice? Estructura una premisa y se le agrega otra cualquiera y dará una conclusión, que va a ser una disyunción. O sea, que yo tengo una premisa cualquiera, por ejemplo, P1, y le puedo adicionar otra premisa cualquiera, ¿correcto? Otra premisa cualquiera. Entonces llego a una conclusión, digo P o T, que es una disyunción. ¿Entendido, compañeros? Esta de la adición es donde dice estructura, tengo una premisa y se le agrega otra cualquiera para dar una conclusión, que es una disyunción. Miren, aquí tengo una premisa P y le puedo agregar cualquier otra premisa. En este caso, le agregué la premisa T y yo concluyo que conclusión P o T, que es una disyunción, ¿correcto? En este caso es agregar, ¿sí? La adición es agregar una premisa. Dice, P, Carlos tiene un carro. Conclusión, Carlos tiene un carro o Carlos tiene una moto, ¿correcto? Ahí estoy dando eso. T, Carlos tiene una moto, es la proposición adicionada. Es cualquier otra proposición, yo le puedo adicionar. Digo, a mí me dan una proposición P y yo le puedo adicionar otra cualquiera. Puede decir, Carlos tiene un carro o Carlos tiene una bicicleta, ¿sí? Eso, cualquier otra premisa. ¿Listo, compañeros? Eso es lo que trata de la adición. ¿Entendido, compañeros, qué es la adición? Por el chat, la profe Patricia nos puede ayudar con él. No, correcto, profe. ¿Cómo? ¿Tanta alerta? Ok. Listo, los compañeros, entendido, ¿no? Sí, ¿no? Entendido, ¿no, compañeros? Entonces continúo, ¿no? Todo claro, bueno. Ok. Aquí yo tengo otra que, pues, a ver, qué es la simplificación disyuntiva. Vamos a ver en qué consiste. Digo, tengo esta estructura, 3 premisas, una disyunción y 2 condicionales, donde los antecedentes hacen parte de la disyunción y los consecuentes es la misma proposición, ¿correcto? Miren, esta es la simplificación disyuntiva. Digo, P o Q, disyunción de antecedentes. A su vez, en este caso, estas dos proposiciones vienen a ser, digamos, parte del antecedente. Entonces, mi proposición P2 sería P, entonces R, que sería el condicional 1, y el condicional 2, este otro, que en este caso era el consecuente, digo que Q, entonces R, condicional 2. Y mi conclusión es R, disyunción de consecuentes. Des en cuenta que en este caso se repite el R, ¿sí?
tengo una premisa general, que sería P o Q, que sería la disyunción, y estas dos premisas, en este caso, vuelven a ser, digamos, antecedente de la siguiente. Y digo, la P2 es P, entonces R condicional 1, y en la 2 el Q, que también tengo que hacer, entonces viene a ser el antecedente y entonces R. Utiliza dos condicionales, ¿correcto? Y mi conclusión sería entonces el que se repite, el R, disyunción de consecuentes. ¿Entendido, compañeros? En ese caso partimos de la disyunción, que sería la general, pero lo que sucede es que se nos están repitiendo acá como antecedente estas dos premisas, ¿correcto? Las dos premisas que tengo en la disyunción se repiten como antecedentes de las siguientes, ¿correcto? Miremos, digo, P es de día en Colombia, Q es de noche en Colombia, y la proposición R, los colombianos trabajan. ¿Qué nos piden esta? Entonces, que pasemos esta estructura al lenguaje natural. Entonces, ¿qué digo? Desen a cuenta aquí que hay uno, ¿no? Digo, en Colombia es de día o, miren aquí el o, es de noche, o en Colombia es de noche, ¿correcto? Enseguida, ¿qué hago? Se repite, si es de día en Colombia, con un condicional, entonces los colombianos trabajan. Punto. La siguiente, ¿cuál sería? Si es de noche en Colombia, porque lo que se repiten son los de la premisa general, si es de noche en Colombia, entonces, por medio de esta flecha, los colombianos trabajan. Por lo tanto, aquí llego a concluir que R, que los colombianos trabajan, ¿correcto? Compañeros, vuelvo y les repito en esta proposición que es la simplificación disyuntiva, donde yo parto en primer lugar que en esta estructura hay tres premisas, como está acá, tres premisas, una disyunción y dos condicionales, donde los antecedentes hacen parte de la disyunción y los consecuentes es la misma proposición. Entonces aquí des en cuenta la estructura. P o Q, disyunción de antecedentes, ¿correcto? La siguiente, ¿cuál es? Que se repiten estas dos premisas se van a repetir como antecedentes. Digo, P, entonces R, un condicional 1, y Q, entonces R, un condicional 2. Acuérdense que tiene una disyunción y dos condicionales, pero el condicional, digamos, aquí vuelve y se repite la conclusión. Por lo tanto, se concluye el R, o sea, el que es constante, ¿correcto? El ejemplo, digo, P es de día en Colombia, Q es de noche en Colombia. Y R, los colombianos trabajan. Entonces, uniendo esta estructura, ¿qué nos quedaría? Nos vamos por esta primera parte, por la disyunción, digo. En Colombia es de día o en Colombia es de noche. Allí no le puse Colombia, pero es lo mismo, ¿no? En Colombia es de día o en Colombia es de noche, ¿correcto? Me voy ahora sí, ahí va un punto, ¿sí? Y ya van los condicionales, que sería este P, entonces R. Si es de día en Colombia, entonces los colombianos trabajan, que es mi proposición R, punto. Viene el segundo, condicional. Si es de noche, entonces, des en cuenta aquí, entonces Q, entonces R. Si es de noche, entonces los colombianos trabajan. Mi conclusión, por lo tanto, los colombianos trabajan. El que se repite es la conclusión. No sé, compañeros, ¿está entendido esta parte? Aquí me confirman si lo entendieron. Por el chat me informan si está entendido esa simplificación disyuntiva. Sí, señor, sí, no hay novedades en el chat. Que ¿No hay novedades? ¿Y dónde está el señor? Listo. Entonces continúo, ¿no? Ya se devolvieron a su huequito. Ahora sí nos vamos a la parte ya de hacer algunos dos ejercicios que son más o menos los que ustedes tienen, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Volvemos. La guía que les dice a ustedes, ¿correcto? La guía que les dice, ¿qué solicita la guía?
La guía lo que dice que es, a partir del argumento en lenguaje simbólico, debe dar respuesta a los siguientes ítems. Por un lado dice, nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica, que fue lo que nosotros hicimos en lo anterior haciendo unos ejercicios, ¿sí? Lo que nos estaban dando era la estructura como tal, y lo que nosotros era nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica, que en sus ejercicios esas son las principales leyes que ustedes tienen. No tienen otros. La otra parte dice, definir las proposiciones simples tendrá la libertad de definirlas bajo una descripción basada en un contexto en el que se solicita es un contexto académico. Puede usar las mismas proposiciones simples en cada una de las tres expresiones simbólicas. ¿Sí? Aquí, acuérdense, compañeros, que en la guía lo que le están solicitando es que lo den en un contexto académico. ¿Sí? Acuérdense de eso, que es un contexto académico. Y aquí le dice, ¿no? Por ejemplo, dice, Carlos estudia en la UNAD y la proposición sería la proposición P y la proposición Q sería la UNAD es una universidad pública. Las proposiciones simples deben ser de autoría de cada estudiante, por lo que de encontrarse proposiciones iguales entre estudiantes se considera como copia y se tomarán las medidas correctivas estipuladas en la universidad. Lo otro que pide la guía es construir el lenguaje natural de cada ley de inferencia expresada en lenguaje simbólico, ¿correcto? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, compañeros, hay que leer bien la guía y como les digo, tengan en cuenta que lo que les está diciendo la guía es que sea en un contexto académico, ¿sí? Es decir, algo que se refiera a estudios, que conserven ese lenguaje de la parte del contexto académico. No hay novedades en el chat de ingeniero Álvaro. Listo, entonces ¿Qué? sigo. Espérenme un segundo, yo salgo de aquí. Listo. Entonces aquí tengo un ejemplo, ¿no? Ya comienzo con los ejemplos, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen en sus ejercicios? Entonces Q, entonces R, P, entonces L. Eso sería uno de los ejemplos que tenemos. A cada estudiante, ¿cuánto le dan? Le están dando 3 estructuras, ¿no? Entonces, en el siguiente, ¿qué digo? Que P, entonces Q y concluyo P. La siguiente estructura sería Q y R sería mi segunda proposición, entonces concluyo Q. Esto es lo que aproximadamente a ustedes en sus ejercicios tienen. Tienen 3 estructuras y lo que les están pidiendo es que identifiquen a qué regla o ley de inferencia corresponde, ¿correcto? Entonces, compañeros, si ustedes como ya han hecho sus ejercicios, si acaso quieren, me colaboran y ustedes nos vamos por la primera que dice P entonces Q entonces R y concluimos que P entonces R. Acuérdense que aquí yo estoy aquí diciendo que P entonces Q, aquí hago una diagonal que Q entonces R y vuelvo y concluyo. Entonces, esta conclusión, otra vez otra diagonal P entonces R. Entonces, si acaso quieren, compañeros, como ustedes ya esto lo miraron, esta primera, ¿a quién correspondería? ¿A qué ley de inferencia correspondería? En el chat, compañeros, ¿no me pueden ayudar? Esta primera de acá, ¿no? Al silogismo hipotético, correcto. ¿Quién más? ¿Quién dice algo, otra cosa? Silogismo. ¿Pero cuál silogismo? Porque hay varios, ¿no? Hipotético. Sí, algo otro dice algo otra cosa. La mayor parte dice que silogismo hipotético. Hipotético. Bueno, compañeros. Entonces, a ver, entonces yo continúo. Aquí en este caso. Espérenme un segundo. Entonces sigo. Leyes de inferencia. Entonces, las leyes de inferencia que tengo son el silogismo hipotético, que es el que ustedes están diciendo. La otra sería
el ponendus ponen, el modus ponendus ponen, el MPP, ¿correcto? Y esta tercera estructura sería una simplificación, ¿correcto? Que es lo que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, compañeros, continuamos, ¿no? Aquí, entonces, ¿cuál es la otra parte que les piden? Ya identificaron la ley de inferencia, ¿sí? En este caso, ustedes, que de pronto la más difícil era identificar la primera, que era el silogismo hipotético. La segunda, que es el ponendus ponen, donde decíamos que afirmando, afirma. Y la tercera, que estábamos precisamente, que era la simplificación, donde tenemos Q y R, entonces sacamos dos conclusiones, simplificamos R y Q en dos proposiciones, ¿correcto? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Definimos nuestras premisas. Decimos P, llegaron las vacunas para el COVID-19, ¿correcto? Q, deben continuar las medidas preventivas de bioseguridad. R, estoy diciendo que las UCIs se descongestionarán. Eso es lo que estoy diciendo, digamos, y lo que a ustedes les dicen es que definan sus proposiciones simples y que estas proposiciones simples las pueden utilizar en sus tres estructuras, ¿correcto? Eso es lo que la guía también les dice para que no tengan que estar por cada estructura haciendo unas proposiciones, pues si lo quieren, lo hacen, ¿no? Pero si no, que pueden las tres, digamos, las tres premisas utilizarlas en las tres estructuras, ¿correcto? Construcción del lenguaje natural de cada ley. Entonces aquí tengo P, entonces Q, Q entonces R y P entonces R. ¿Qué digo? Si llegaron las vacunas contra el COVID-19, entonces deben continuar las medidas de bioseguridad. Punto. Si deben continuar las UCI se descongestionarán. Por lo tanto, si llegaron las vacunas contra el COVID-19, entonces las UCI se descongestionarán. Entendido, compañeros, que mi proposición P era llegaron las vacunas contra el COVID-19, ¿correcto? Mi proposición Q era deben continuar las medidas de bioseguridad. Y la proposición R es las UCI se descongestionarán. Esas eran mis tres proposiciones que puse en la anterior parte, ¿no? Y aquí lo que hice fue unir, ¿no? Si llegaron las vacunas contra el COVID-19, entonces des en cuenta, deben continuar las medidas de bioseguridad. Aquí viene otro condicional. Si deben continuar las medidas preventivas de bioseguridad, entonces, entonces las UCI se descongestionarán. Y mi conclusión entonces sería, por lo tanto, acuérdense que la conclusión se diferencia de ese sí entonces, que digo, por lo tanto, aquí no importa que mi conclusión sea compuesta, digo, por lo tanto, es otro condicional. Si llegaron las vacunas contra el COVID-19, entonces las UCI se descongestionarán, ¿correcto? Compañeros, ¿sí he entendido aquí en esta partecita de este ejercicio? Profe, solicitan volver a explicar, es tan amable. ¿Qué mamita? Listo. A ver. Bueno, entonces, a ver, yo me vuelvo acá, ¿no? Teníamos aquí, ¿no? Mis premisas eran las estructuras que ustedes tienen similares allá en su ejercicio es. La primera era P, entonces Q, Q, entonces R, P, entonces R. Aquí la estructura, des en cuenta que aquí se están repitiendo, digamos, P, entonces Q, aquí hacemos una diagonal, decimos, este consecuente pasa a ser antecedente de mi siguiente premisa, que es un condicional P, entonces R. Como tengo esa estructura, entonces yo que puedo concluir otra vez que P, entonces R. O sea que mi primer premisa, mi primer antecedente, viene con el consecuente de la segunda. Digo P, entonces R. Y decíamos que ese correspondía al silogismo hipotético, ¿correcto? O sea que en el silogismo hipotético tengo dos condicionales, ¿correcto? Voy a decir dos condicionales, pero lo que sucede es que el consecuente de mi primer proposición se repite como antecedente de la segunda, ¿correcto? Al haber estas dos cosas, entonces yo puedo concluir que P entonces R, o sea que mi antecedente de la primera viene a ser también la conclusión de mi segundo consecuente.
¿sí? Y esa le decíamos que es el silogismo hipotético, se caracteriza por esa estructura. La otra que tenía era otro condicional, P entonces Q, y digo Q, por lo tanto P. A esta estructura, acuérdense que le denominamos el modus ponendus ponen, o sea, que afirmando afirma, porque dicen que P entonces Q y concluyo Q. Y entonces, por lo tanto, vuelvo y afirmo P. Afirmé Q, por lo tanto, entonces llego a concluir con P. Y la siguiente estructura que les coloqué era Q o R, ¿sí? Acuérdense que aquí es una disyunción, perdón, una conjunción Q y R, correcto, Q y R, una conjunción, y simplifico en una proposición R y en una proposición Q, y a eso le llamamos simplificación, ¿correcto? Para mi ejemplo, que lo estaba diciendo, lo que les piden es que definan sus proposiciones simples. Las proposiciones simples entonces serían P, Q y R. Y además de eso en la guía también les dicen que si desean, que si ustedes quieren, que las tres premisas que ustedes definieron las pueden utilizar en las tres estructuras. Entonces, ¿qué digo? P, llegaron las vacunas para el COVID-19. Q, deben continuar las medidas preventivas de bioseguridad y mi proposición R, digo, las UCI se descongestionarán. Acuérdense, lo que les vuelvo a repetir, a ustedes les están diciendo que estas premisas las hagan en un contexto académico. Yo no lo estoy haciendo en el contexto académico, sí, porque estoy haciendo un ejemplo, pero a ustedes en su guía sí les dicen que estas premisas las deben hacer bajo un contexto académico, ¿correcto? Y les dan un ejemplo, que Carlos va a la universidad, que Carlos estudia en la SBTI, bueno, son en un lenguaje académico. ¿Correcto, compañeros? Entonces tengan en cuenta estas premisas, ¿no? La premisa P, la premisa Q y la premisa R, ¿correcto? Y nos vamos en este caso a resolver ya en el lenguaje simbólico. Entonces, para la primera, ¿qué decimos? La construcción del lenguaje natural de la ley, de la primera ley, que decíamos que es el silogismo hipotético. P entonces Q y Q entonces R, P entonces R. Esa es mi conclusión. Tengo dos condicionales y a su vez tengo una conclusión donde el antecedente de mi primera proposición es entonces el consecuente de mi segunda, ¿correcto? Lo que voy a hacer es reemplazar acá, en el lenguaje natural, ¿sí? Dice, lo que yo tenía era, mi proposición P decía que llegaron las vacunas contra el COVID-19. Mi siguiente proposición, la Q, decía, deben continuar las medidas de bioseguridad. Y mi proposición R dice, las UCI se descongestionarán. Esas serán las proposiciones. Entonces, ¿yo qué digo? Aquí ya lo paso al lenguaje natural y por lo tanto me voy con el primer condicional. Este P, entonces Q, digo, si llegaron las vacunas contra el COVID-19, entonces es esta flecha, deben continuar las medidas de bioseguridad, punto, ¿correcto? Sigo con mi siguiente condicional, que se repite. Si deben continuar las medidas preventivas de bioseguridad, entonces, acuérdense de este entonces, que es esta flecha, las UCI se descongestionarán. Y ya me voy a la conclusión, que sería P, entonces R, entonces digo, como es conclusión, por lo tanto, y des en cuenta que aquí en la conclusión otra vez vuelve a haber otro condicional, es decir, mi conclusión es compuesta. Por lo tanto, si llegaron las vacunas contra el COVID-19, entonces des en cuenta, las UCI se descongestionarán. ¿Sí, compañeros? Ahí ya, digamos, ¿qué es lo que hice acá? Reemplazar mis proposiciones simples bajo esta estructura, teniendo en cuenta los condicionales, los dos condicionales, y al final mi conclusión que digo por lo tanto. Pero esa conclusión a su vez es compuesta de un condicional, por eso están, por lo tanto, si llegaron las vacunas contra el COVID-19, entonces las UCI se descongestionarán. ¿Está más claro, compañeros, ahora? ¿Nos confirman por el chat, por favor? Y con el ejemplo. Sí, entendido, compañeros, el ejemplo. Desde el silogismo hipotético. A ver, compañeros, si me escuchan. Compañeros por el chat. Sí, no he entendido, Sí, ¿no? señor, muy bien. Sin novedad en el chat.
Listo. Listo, listo. Entonces, espérenme un segundo. Sigo con la siguiente premisa que tenía, ¿no? Que decíamos P, entonces Q, Q, entonces P. Este decíamos que era el modus ponendus ponen, ¿sí? Que sea que afirmando, afirma, ¿correcto? Afirmando, afirman. Acuérdense que ponendus ponen y que afirmando, afirma. Y yo estoy utilizando las mismas premisas, ¿correcto? Entonces, ¿qué digo? El primer condicional. Si llegaron las vacunas contra el COVID-19, entonces, desen cuenta de este entonces, deben continuar las medidas preventivas de bioseguridad, punto. Aquí afirma, Q, deben continuar las medidas preventivas de bioseguridad, y la conclusión sería, por lo tanto, las vacunas que llegaron, las vacunas contra el COVID-19, ¿sí? Ese sería el segundo ejemplo. Es el modus ponendus ponen, lo vuelvo a repetir. ¿Qué dice modus ponendus ponen? Modus ponendus ponen, en primer lugar, utiliza un condicional y hace una afirmación. Afirma el consecuente. Si afirma el consecuente, entonces el antecedente también será afirmativo. Eso es lo que dice ponendus ponen, que afirmando, afirma. P, entonces Q, afirma el consecuente, que sería Q, por lo tanto también afirma P. Al reemplazar lo que digo, como es un condicional, utilizo la palabra si llegaron las vacunas contra el COVID-19, entonces, mire aquí el entonces, deben continuar las medidas preventivas de bioseguridad, ¿correcto? Afirmo, que sería el Q, deben continuar las medidas preventivas de bioseguridad y entonces concluyo, por lo tanto, ¿correcto? Por lo tanto, llegaron las vacunas contra el COVID-19. Compañeros, si hay alguna inquietud, nos lo dicen, por favor, por el chat. O la profe Patricia aquí nos... O en el Todo chat, bien o si en no, el por el chat, micrófono. profe. Todo bien. Señora. ¿Todo bien? Sí, señor. Listo, ¿no? Correcto, entonces, compañero. Entonces, continúo. La tercera estructura que ustedes la tienen en sus ejercicios es Q y R, y simplifico R, entonces Q. Esa era la simplificación, ¿no? Que tengo una proposición general con la I, con la conjunción, y lo que yo estoy diciendo era una simplificación. Yo puedo simplificar en dos proposiciones que son la R y la Q. Entonces, uniendo esto que digo, Q, deben continuar las medidas preventivas de bioseguridad y el IVA, y las UCI se descongestionarán. ¿Qué digo? Las UCI se descongestionarán, por lo tanto, deben continuar las medidas de bioseguridad. Las medidas preventivas de bioseguridad sería ahí. Se me faltó las preventivas, ¿no? Pero eso no hay problemas. Es allí la digitalización. Deben continuar las medidas preventivas de bioseguridad. Vuelvo y repito este ejemplo, compañeros. Aquí estamos ante una conjunción, si estamos uniendo por la I, que es esta B invertida, y tengo dos proposiciones, que es Q y R. Y yo lo que voy a hacer es simplificar en dos proposiciones, en R y en Q. ¿Sí? Yo las puedo simplificar. Entonces, ¿qué digo? Deben continuar las medidas preventivas de bioseguridad y las UCI se descongestionarán. Separo mis dos proposiciones. Las UCI se descongestionarán, por lo tanto, deben continuar las medidas de bioseguridad. ¿Listo, compañeros? Allí lo que yo estoy haciendo es simplificando en dos proposiciones corrientes, ¿no? ¿Entendido, compañeros? El ejemplo, o hay algún inconveniente, compañeros, por favor, por el chat, si acaso nos confirman. ¿En la simplificación puede existir una premisa negativa? Sí, sí puede haberla. Si en la proposición general nos dicen, por ejemplo, Q
y no ere, entonces puede haber una opción negativa. Sí, compañeros, sí puede haberla. Depende de lo que le digan en la proposición, en la general, ¿no? en la conjunción. Si le dicen, por ejemplo, no Q y ere, entonces puede haber un no Q, ¿correcto? Porque lo están negando, ¿no? Están negando una de ellas. ¿Algo otra duda, compañeros? ¿O entendido? ¿Entendido, compañeros? Sí, no, compañeros, listo. Entonces, continúo. Espérenme un segundito. A ver. Nos vamos con el ejemplo 2. ¿Sí? Otro ejemplo. Entonces, lo mismo, ¿no, compañeros? Lo que aquí nos están dando es una estructura. A ustedes lo que le están dando allá en sus ejercicios son 3 estructuras, que dice P, entonces Q. Acuérdense que hay un antecedente aquí y digo no Q. Y mi conclusión sería no P, ¿correcto? Estoy aquí negando y mi conclusión sería no P. En la siguiente que estoy diciendo P, entonces no Q. Y aquí des en cuenta que estamos haciendo un Q, ¿sí? Y estamos concluyendo con un no P, ¿correcto? En la siguiente estructura dice P o Q, y digo no Q, entonces sería un P, ¿correcto? Compañeros, ¿entendido estas estructuras que ustedes tienen acá? ¿Sí? Sí, sin novedad el chat, profe. Entonces, como digamos los compañeros ya entendieron y son las 3 estructuras, ustedes ya tienen la estructura, ¿no? Y ya digamos, y ya dimos pues, la teoría y ustedes también ya lo hicieron por su bibliografía y algunos ya hicieron los ejercicios. Entonces, ¿estas a qué estructuras corresponderán? ¿Sí? Ustedes ya las pueden identificar ahí. Entonces, si quieren, me ayudan, compañeros, por el chat. Cada una de ellas a cuál corresponde, a qué ley o regla de inferencia pertenece. La primera, por ejemplo, ¿a cuál pertenecería? Compañeros, a ver, entonces, vamos pensando. Ajá, la primera es modus tollendus. Modus tollendus. A los más compañeros, a ver, como ya están trabajando en sus ejercicios, nos pueden ir diciendo a cuál corresponde, compañeros. Por ahí alguien, Natalia, nos está diciendo que es el silogismo disyuntivo. Ponendus tollens, otro. ¿Alguien más quiere participar, compañeros? A ver, con el fin de que aclaremos una disyunción. Ajá. Compañeros, una disyunción. Silogismo disyuntivo es la 3. Silogismo disyuntivo es la 3. Listo, compañeros. Bueno, ahí me están diciendo, bueno, hay de todo, pues, ¿no? Que ahí me están diciendo modus tollendus tollens, correcto, modus tollendus tollens, correcto. Bueno, compañeros, entonces, a ver, entonces continuemos, ¿no, compañeros? Para que, pues bueno, aquí entonces vamos a hacer algunas aclaraciones. ¿Cuáles serían las reglas de inferencia, no? Que nos están dando en esta estructura. Leyes de inferencia sería el tollendus tollens para la primera, el tollendus tollens para la segunda y el tollendus ponen para la tercera, ¿sí? ¿Correcto? O el silogismo disyuntivo. Entonces aquí defino mis premisas. Digo, llegaron las vacunas al país, Q,
el Ministerio de Salud coordina los grupos vulnerables para vacunar, ¿correcto? Me voy para la siguiente, ¿no? El lenguaje natural, ¿qué digo? P, entonces Q, digo no Q, entonces no P. Acuérdense que aquí estoy en Tollendus Tollens, y Tollendus Tollens que me dice, está negando, ¿no? Digo, si llegaron las vacunas al país, entonces, mire, dése cuenta ahí de ese entonces, ¿correcto? El Ministerio de Salud coordina los grupos vulnerables para vacunar, ¿correcto? ¿Qué hago aquí? Dice, el Ministerio de Salud no coordina los grupos vulnerables para vacunar, por lo tanto, no llegaron las vacunas al país, ¿correcto? Ese sería el ejemplo, ¿no, compañeros? P, entonces Q, si llegaron las vacunas al país, entonces el Ministerio de Salud coordina los grupos vulnerables para vacunar. El Ministerio de Salud no coordina los grupos vulnerables para vacunar, por lo tanto, no llegaron las vacunas al país. ¿Listo? En la siguiente, ¿qué digo? P, entonces no Q, Q, entonces no P. ¿Correcto, compañeros? El lenguaje simbólico, ¿qué sería? Si llegaron las vacunas al país, entonces el Ministerio de Salud no coordina los grupos vulnerables para vacunar. El Ministerio de Salud coordina los grupos vulnerables para vacunar, por lo tanto, no llegaron las vacunas al país. ¿Sí? Esta es así es como me la están planteando, ¿no? ¿Correcto, compañeros? Dense en cuenta que aquí me la están negando, ¿sí? Y acá, ¿qué hicieron? El Q. Este no Q que hicieron, me lo volvieron a negar, o sea, la doble negación, y por lo tanto terminó en un Q, que es lo que ustedes en alguno de sus ejercicios tienen, ¿correcto? En alguno de esos ejercicios que les plantearon, ustedes les dan una estructura como estas, y aquí la volvieron a negar, hicieron la doble negación, y por lo tanto terminó diciendo Q, y termina en una conclusión que sería el no P, ¿correcto, compañeros? Que así tienen ustedes por allá, si no estoy mal, un ejercicio. En alguna de las letras aparece algo así similar. La siguiente, ¿cuál sería? P o Q. ¿Y qué estoy diciendo? No Q, entonces afirmo en P, ¿sí? ¿Cómo me quedaría en mi lenguaje natural? Dice, llegaron las vacunas al país o el Ministerio de Salud coordina los grupos vulnerables para vacunar, ¿correcto? Acuérdense que es una disyunción, ¿sí? El O, tiene que haber esa estructura. Digo, niego una de ellas. El Ministerio de Salud no coordina los grupos vulnerables para vacunar, por lo tanto, llegaron las vacunas al país, ¿correcto, compañeros? Entonces, digamos, esta estructura, ¿no? Entonces, digamos, aquí lo que les estoy diciendo es, repito la última, ¿no? Aquí estoy con una disyunción. El P o Q dice, llegaron las vacunas al país o el Ministerio de Salud coordina los grupos vulnerables para vacunar. Punto. El Ministerio de Salud no coordina los grupos vulnerables para vacunar, por lo tanto, llegaron las vacunas al país. Sí, entendido, compañeros, estos ejercicios, como lo estamos sacando. Entonces, compañeros, si acaso, a ver, en el chat, sí es negación. Sí he entendido, ¿no, compañeros? Listo, compañeros, entonces está entendido, ¿no? Pues a ver, nosotros en este momento, digamos, estas son las estructuras que ustedes tienen. Yo aquí traté de hacer los dos ejercicios donde involucré, digamos, ejercicios similares a los que ustedes tienen. Profe, yo entiendo lo de la llave. Profe, yo entiendo lo de la llave. No, yo no entiendo lo de la llave. No entiendo. Allí William, profe, yo no entiendo lo de la llave. No sé. ¿A cuál llave te refieres? No, profe, yo no entiendo lo de la llave. No sé a cuál llave. La negación.
negación, ¿no? Es que no entiende el símbolo de negación. Ah, bueno, el símbolo de negación que tú me estás diciendo, ¿no? Bueno, a ver, espérame un segundo entonces. Entonces estoy repitiendo, ¿no? Lo de la negación, pues mira, es esto, ¿no? Yo, a ver, aquí en el ejemplo 2, digo, P entonces Q, no P entonces Q. Entonces, ¿qué digo? Si llegaron las vacunas al país, entonces el Ministerio de Salud coordina a los grupos vulnerables para vacunar. Aquí, ¿qué me está diciendo? Dice no Q, el Ministerio de Salud no coordina a los grupos vulnerables para vacunar, por lo tanto, ¿correcto? No llegaron las vacunas al país. Esa es la estructura que yo tengo, ¿sí? Lo que yo hago acá con mis premisas simples es reemplazar lo que en mi estructura dicen. Eso es lo que hago en este caso. En la siguiente, digo, mi estructura ¿cuál es? Digo, P entonces no Q. Me dicen que Q, por lo tanto no P. Al reemplazarla, ¿qué digo yo? Si llegaron las vacunas al país, entonces el Ministerio de Salud no coordina a los grupos vulnerables para vacunar. ¿Qué es lo que me están diciendo acá? No Q. Me concluye con Q. El Ministerio de Salud coordina a los grupos vulnerables para vacunar. Por lo tanto, digo no P, no llegaron las vacunas al país. Este es un ejemplo, digamos, de lo que ustedes en alguna de sus letras, no a todos les correspondió, pero en alguna de las letras tienen esto. Aquí, ¿qué hicieron? Me dan este no Q, pero acá me concluyen con Q. Entonces, ¿qué hay que deducir aquí? Que aquí lo negaron otra vez. Al negarlo otra vez me queda el Q y concluyeron el no P. ¿Correcto? Compañeros, de pronto que es la duda, pero este es un ejercicio similar en una de las letras al que ustedes les pusieron, donde están negando, pero la negaron doble vez y por eso quedó el Q, y por lo tanto llegaron a concluir el no P. Y al reemplazarlo, pues lo que yo hago únicamente es expresarlo en el lenguaje natural, mis premisas, lo que me dicen ahí. Si llegaron las vacunas al país, entonces el ministerio no coordina los grupos vulnerables para vacunar. Punto. El Ministerio de Salud coordina a los grupos vulnerables para vacunar, por lo tanto, no llegaron las vacunas al país, en este ejemplo, ¿no? Esta es la estructura, digamos, lo que yo hago en la estructura, en el lenguaje natural, es reemplazarla como me la tiene en la estructura. La otra que me dice, P o Q, y me concluye no Q, y por lo tanto me afirman P. Yo lo que hago es reemplazar. ¿Llegaron las vacunas al país o el Ministerio de Salud coordina a los grupos vulnerables para vacunar? La siguiente que sería, el Ministerio de Salud no coordina a los grupos vulnerables para vacunar, por lo tanto, llegaron las vacunas al país. Sí, compañeros, lo que hago yo en la estructura es reemplazar lo que mis premisas simples como me las ponen en la estructura, ¿correcto? ¿Entendido, compañeros? Lo que yo estoy haciendo y en sus ejercicios ustedes lo que tienen que hacer pues es reemplazar lo que la estructura les dijo, ¿sí? ¿Sí, compañeros? Ahí la compañera ya les subió, ya le está subiendo ¿qué es? El link para el registro de asistencia. ¿Entendido, no, compañeros? Sin novedad en el chat, profe, que Listo. todo bien. ¿Cómo? Listo. Gracias, profe Patti. Pues y hasta aquí, digamos, sería lo que yo tengo de ejemplos. Precisamente, yo creo que algunos de los compañeros ya les van a mandar al foro y por los diferentes medios, al correo, como por el correo interno también, un resumen de las premisas, de las principales premisas, donde están mejor explicadas. A mis grupos el día de mañana les envío, no sé si algunos otros compañeros ya les enviaron, donde de alguna manera, digamos, se explica, hay otras premisas y está mejor explicado. Perdón, un segundito. A ver. Ingeniera Patti. Entonces, compañeros, pues pónganse juiciosos a elaborar el ejercicio número 2. Y para la próxima web conference, que es de aquí a 8 días, precisamente nosotros ya les vamos a dar otras premisas, digamos, porque ya entra, digamos, pues el ejercicio 3 ya es un poquito más complicado, más complejo, digamos, no complicado, sino un poco complejo. Entonces ya les daremos otras leyes de inferencia, además de que en el resumen que les vamos a enviar, fuera del que les estoy diciendo,
también les van a dar otras, está muy bien explicado lo que le están en el video que hay. Entonces, compañeros, pues les agradezco la atención, sigan adelante y continúen con sus ejercicios. Profe Pati, entonces, pues yo hasta aquí tengo la charla en esta parte. No sé si tú quieras complementar algo. Sí, señor. Lo último es pues invitarlos muy cordialmente a que nos acompañen de hoy en 8, el jueves 4 de marzo, a una web general de la temática de forma general. Ya no es solamente un ejercicio, sino toda la temática de la tarea a las 7 de la noche. No va a haber encuentro de 10:30 y 4 de la tarde, sino todo se va a concentrar en la web conferencia de las 7 de la noche. Ojalá pues ustedes puedan organizar sus compromisos y nos puedan acompañar ese día a las 7. Les adelantamos, hay una sorpresa que les va a gustar a todos. Entonces, creo que nos puedan acompañar. No sé si el ingeniero Javier ya se encuentra para terminar la grabación. Ingeniera, muchas gracias por el apoyo, al ingeniero Álvaro por la explicación, a la ingeniera Patricia por el acompañamiento en el chat. Muchas gracias a todos. Damos por finalizada la cita del día de hoy. Dios los bendiga. Un tío, una mamera. Yo tengo un rollo familiar. ¿Me das un segundito? Eso.